Evolucionado y cómo ha evolucionado, por tanto, la represión de las manifestaciones de una manera lo más breve posible para que luego puedan intervenir los afectados, que es lo importante, ¿no? Bueno, yo no sé porque si la gente sabe o tiene una idea clara de cómo eran en la época del franquismo las manifestaciones, porque yo me he encontrado con mucha gente que se pensaba que como en la época de Franco las manifestaciones estaban prohibidas, no había manifestaciones. Eso no es así, Las manifestaciones no existen porque se legalicen o porque estén prohibidas. O no hay manifestaciones porque estén prohibidas y hay manifestaciones porque están legalizadas. Eso es un error bastante, que yo lo he visto en mucha gente y que me interesa dejarlo claro, ¿no? También estaban prohibidas las reuniones y la gente se reunía, como estamos reunidos aquí. También estaban prohibidas las organizaciones antifascistas, lógicamente, y había organizaciones antifascistas. Y todo eso formaba parte de una amplia resistencia en contra del régimen. En aquella época las manifestaciones tampoco eran secretas. Las manifestaciones se convocaban públicamente, lógicamente, porque el motivo y la razón de ser de una manifestación es que vaya el mayor número de gente posible. Entonces no existen manifestaciones clandestinas, se convocaban públicamente y las convocaban organizaciones ilegales. Y la gente acudía como acuden hoy a las manifestaciones. Como no existía legalmente el derecho de manifestación, en aquella época no se pedía permiso, lo que hoy se hace habitualmente, ¿no? Pedir permiso a la delegación del gobierno para poderse manifestar. El que no se pidiera permiso y el que las manifestaciones no fueran legales no quiere decir que estuvieran reprimidas. Había muchas manifestaciones en las cuales no solo no estaban prohibidas, sino que la policía ni siquiera aparecía. Lógicamente, otras aparecía la policía y cuando la policía aparecía era para dar palos. Pero en aquella época no había antidisturbios, digamos, como los hay ahora. Y cuando los había eran muy pocos. Y no tenían, digamos, material específico como tienen actualmente, ¿no? Entonces las manifestaciones se disolvían a palos, pero no a palos con porrazos, sino a palos, como habéis visto en algunas fotografías, cogiendo o empuñando las escopetas o los fusiles con la mano, ¿no? Y a veces se disolvían a tiros. Unas veces porque disparaban al aire y otras veces porque disparaban en contra de los manifestantes, como ocurrió en Vitoria en marzo de 1976. Pero el hecho es que había manifestaciones, la gente se manifestaba y había muchas manifestaciones. Prácticamente todos los días, se puede decir, o todas las semanas había manifestaciones en todas las ciudades de España. Cuando muere Franco y se aprueba la nueva Constitución, la situación sigue exactamente igual. ¿Por qué? Porque la gente no se manifiesta porque las manifestaciones, al aprobarse una Constitución, fueran legales o porque existiera un derecho de manifestación. La gente se manifiesta por una necesidad, no por un derecho. Lo que ocurre es que el aparato del Estado en aquella época, en los primeros años de la transición, todavía no se había desarrollado de una manera suficiente. Entonces ocurría como en la época de Franco, no aparecía policía. Y desde luego que no había helicópteros, no había nada de la parafernalia moderna a la cual asociamos hoy las manifestaciones. Es a partir de los años 80 cuando la cosa empieza a cambiar, cuando el aparato del Estado se refuerza, y el aparato del Estado se refuerza, repito, no con la democracia, no con el reconocimiento de los derechos y de las libertades fundamentales, sino que se refuerza de una manera represiva. Se crea un gran aparato, un gran despliegue policial, se crean unidades antidisturbios, se les dota de material moderno, de helicópteros, etcétera, etcétera. Pero el cambio fundamental que hay a partir de los años 80 es que determinadas organizaciones empiezan lo que se llama a pedir permiso para manifestarse. Entonces empiezan a introducir, digamos, al movimiento de masas en el terreno de la legalidad y de
digamos, del acomodamiento al sistema más o menos establecido. La disculpa que se ponía en aquellas movilizaciones a primeros de los 80 es que si las manifestaciones estaban legalizadas, iba a ir más gente. Y entonces en los letreros se ponía, por ejemplo, en las marchas contra la OTAN, se ponía un gran cartel, encima del cartel poniendo legalizada. Esa era la justificación y esa era la excusa para poder empezar a que la gente se acostumbrara a pedir autorización al Estado para manifestarse. Esto es un error no solamente desde el tipo político, sino que es un error desde el punto de vista legal. Todas las manifestaciones en España son siempre legales. Repito, por si alguien no lo ha entendido, todas las manifestaciones en España son legales. Hay un derecho de manifestación, que es un derecho constitucional, y que no depende para nada de un permiso previo de la autoridad, de la delegación del Gobierno o de quien sea. De manera que no existen manifestaciones ilegales. Y la excusa que tuvieron todo ese tipo de organizaciones para legalizar las manifestaciones es, por tanto, ridículo. A partir de los años 80 empieza a haber una mayor presencia de la policía, y el objeto de la presencia de la policía en las manifestaciones no es para proteger el que los manifestantes ejerzan un derecho constitucional. La presencia de la policía en las manifestaciones tiene un efecto intimidatorio. Es para que la gente no vaya a las manifestaciones, y no ejerza su derecho de manifestación. Yo creo que todos conocemos en nuestro entorno que aunque nosotros vayamos a las manifestaciones, mucha gente no va a las manifestaciones porque le resulta violento. Y le resulta violento por la presencia fundamentalmente de la policía, por la presencia intimidante de la policía. Porque la policía no es que esté presente en la manifestación, sino que está presente antes de la manifestación. Y esto no existe en ningún país del mundo que yo conozca, y os puedo asegurar que conozco muchos. No existe en ningún país del mundo que cuando vas a manifestarte esté la policía, y mucho menos la policía antidisturbios. En ningún país del mundo. En ningún país democrático, me refiero, lógicamente. Y no se puede admitir, y no se debería admitir, y se está admitiendo, como consecuencia de una serie de vicios políticos que tienen los movimientos de masas en este país, de que se ha admitido la legalización de las manifestaciones, la llamada legalización de las manifestaciones, se ha admitido que las zonas donde se va a manifestar la gente estén tomadas por la policía, se ha admitido que la policía esté desde el mismo momento del inicio de la manifestación con toda la parafernalia propia de la policía antidisturbios, con el casco, con los escudos, etcétera, 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 a pesar de que no se ha producido ningún tipo de disturbios. Y se ha admitido, y se tiene como normal, y ya nos hemos acostumbrado a que antes de llegar al sitio donde se va a iniciar la manifestación, esté la policía pidiendo el DNI. La documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Como se ha admitido que estén los helicópteros grabando y tomando fotografías de todas y cada una de las personas que se están manifestando. Eso es absolutamente intolerable. No solamente desde el punto de vista legal, sino incluso desde el punto de vista político. Y no se debería aceptar, y no se debería admitir. Repito, la policía no va a las manifestaciones para proteger un derecho constitucional, ni para proteger a los manifestantes. Va con un efecto intimidante, de meter miedo. Y todo este mecanismo en el cual todos hemos entrado es con el fin y con el objetivo de domesticar a las organizaciones y a los movimientos y a los colectivos populares. Y no hay otra palabra para describir esta situación. Domesticar. Domesticar, amarrar y embridar a todos los movimientos sociales. El tener que notificar al gobierno civil la hora en que va a empezar la manifestación y que el gobernador civil o el delegado de gobierno te diga no, es que las 7 no, pues mejor que empiece a las 7:30. ¿Cómo que empieza a las 7:30? La manifestación, si se convoca a las 7, empieza a las 7. Con el recorrido ocurre exactamente lo mismo. Es que vamos a ir de aquí a aquí. No, de aquí a aquí no. Hay que ir por aquí.
Y la gente está tragando con que se cambie la hora de la manifestación, con que se cambie el recorrido de la manifestación, con que se cambien las consignas de las manifestaciones y con que hay determinadas manifestaciones que son siempre ilegalizadas. Esa es la otra historia. Aquí se ha hablado en el documental de los partidos ilegalizados, de los procesos políticos, etcétera, pero no se ha hablado, y nadie está hablando nunca, de que en España se prohíben un 10% de las manifestaciones que se convocan. Un 10%, una de cada 10. Cuando en un país se prohíben un 10% de las manifestaciones, no existe el derecho de manifestación. Luego, por tanto, la gente, los colectivos y los movimientos tendrán que empezar a tomar conciencia de que hay que empezar a reivindicar el derecho de manifestación, de que no se puede prohibir determinadas manifestaciones. Porque en ese 10% de manifestaciones que se prohíben hay determinadas manifestaciones que jamás se admiten. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos, se pueden poner más, pero voy a poner 2. Primero, en Semana Santa, todas las manifestaciones ateas. ¿Por qué no se puede hacer una manifestación atea en Semana Santa? ¿Y por qué todos esos grupos y colectivos ateos piden permiso para manifestarse en Semana Santa? ¿Qué ocurre? ¿Que las cofradías católicas piden permiso para manifestarse? ¿O la caravana de los Reyes Magos piden permiso para manifestarse? Porque la disculpa que ponen los gobiernos civiles es que el tráfico, es que la hora, es que la gente no puede circular por la calle. Y cuando la cabalgata de los Reyes Magos la gente puede circular por la calle. Y en la Semana Santa, cuando desfila el Ku Klux Klan, la gente se puede recorrer la calle. No sé, si alguien conoce una cofradía de estas que desfilan en Semana Santa que haya pedido permiso para manifestarse, que lo diga, porque yo creo que no. Pero claro, ocurre que determinada gente se puede manifestar sin ningún tipo de comunicación a la delegación de gobierno y los demás están pidiendo permiso. ¿Cómo que pedir permiso para manifestarse, para hacer una manifestación atea en Semana Santa? Bueno, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo son, lógicamente, todas las manifestaciones por los presos políticos. Sobre todo en Euskadi, que se convocan periódicamente manifestaciones de este tipo en muchos pueblos, se prohíben todas sistemáticamente. Ese es un tema tabú, igual que la monarquía, igual que otros muchos temas que hay en este país. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando el movimiento, a partir de los 80, entra en esta dinámica falsa y podrida, ocurre lo que ocurre, claro. Que no solamente se apalea a la gente en las manifestaciones, se les da de palos, sino que además se les da de palos, y como os van a contar luego los represaliados en este proceso, que es el que nos ha convocado aquí, además se les abre un sumario, pues no sé si es por atentado o por desacato a la autoridad. Es decir, que además de darte palos, te abren un sumario y tienes una condena durante una parte de tu vida pendiente de si vas a entrar en la cárcel o no vas a entrar en la cárcel, y además, lógicamente, todo lo que está acarreando la aprobación de la ley Mordaza de sanciones a los que convocan esas manifestaciones. Lo de la ley Mordaza, pues bueno, lo único que voy a decir es que no es una ley nueva. O sea, eso de que ahora vienen para nosotros y que ahora con la ley Mordaza nos van a amordazar, mentira. Porque aquí, desde el año 39, llevamos amordazados. Y porque todos los partidos políticos que han tenido gobiernos en este país han aprobado una ley Mordaza. La ley Mordaza se llama Ley de Seguridad Ciudadana. La ha aprobado el PP. Pero es que cuando estaba el PSOE en el año 92 aprobó otra Ley de Seguridad Ciudadana, que se llamó la Ley de la Patada en la Puerta, que era igual que esta. Y la UCD en el año 79 aprobó un decreto ley de seguridad ciudadana. O sea que la ley Mordaza no es nada nuevo. Y el que se crea o el que diga que a partir de ahora vienen a por nosotros es mentira. Porque ya han venido, ya nos han dado de palos desde el año 39, repito, pasando por la transición, por los años 80, los 90, hasta el día de hoy. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. Mentira. Lo cual no quiere decir que no se haya
reforzado una vez más todo el dispositivo en torno a las personas que convocan en las manifestaciones. La represión, como en este caso en el cual la represión se ha concentrado en torno a 2 personas exclusivamente, la represión funciona en torno a lo que es una cabeza de turco, que se están jugando su vida, están jugando años de cárcel y que son las cabezas de turco. Pero la represión no va dirigido solo contra ellos, la represión va dirigido contra todos los demás. La represión tiene por objeto que cuando tienes un cabeza de turco, los demás tienen que escarmentar en cabeza ajena, como dice el refrán. Los demás tienen que meter miedo, y ese es el objetivo de la represión, que no son 2, 3, 4 personas. Las personas que son apaleadas, que son multadas o que son represaliadas, que están viendo sometidas a juicio, la represión son también todo lo demás que tienen miedo de que les pueda ocurrir exactamente eso y que no pueden ir a una manifestación porque les da verdadero pánico. Verdadero pánico. Hay miles de personas en la calle que no van a las manifestaciones porque tienen miedo. Y tienen miedo porque el miedo está institucionalizado en este país desde hace muchas décadas. Bueno, no voy a decir qué hacer porque ya se ha visto en el vídeo que lo que hay que hacer es extender la solidaridad, luchar en contra de la represión, pero sí que me interesa decir que la represión y la lucha contra la represión y la lucha por la solidaridad hay que organizarla. Que el aparato del Estado puede hacer lo que le dé la gana, como llevan muchos años haciendo lo que le dé la gana, porque no hay nadie que le ponga freno. Y no hay nadie que le ponga freno porque no hay un movimiento organizado de solidaridad. La solidaridad se organiza. Y se organiza empezando con las personas que son represaliadas. Pero como todo esto va a ir a más, y por eso han aprobado la ley Mordaza, la represión va a ir a más progresivamente. La represión va a alcanzar cada vez más cuantitativamente a un mayor número de personas. Y eso hay que organizarlo muy bien y hay que denunciarlo muy bien. Y por eso está bien que se hagan este tipo de reuniones, que se hagan este tipo de vídeos y que podamos escuchar a aquellas personas cómo han vivido todo este proceso. Lógicamente, si existe la represión es porque no hay derechos. Entonces, hay que empezar a reivindicar los derechos. Es que parece, y este es otro de los grandes vicios que se ha metido incluso en el lenguaje de la gente, no, si es que hay derecho de manifestación, pero es que hay restricciones a los derechos. Vamos a ver, es que esto es una auténtica estupidez. Es como si me dicen, no, es que en mi fábrica no se despide a nadie. Bueno, es que han despedido a 1 o 2. Sí, el año pasado despidieron o no. ¿Hay despidos o no hay despidos? ¿Hay manifestaciones o no hay manifestaciones? Si en Semana Santa los ateos no se pueden manifestar, no hay derecho de manifestación. Y el que haya creyentes no significa, si son solidarios, que no tengan que manifestar su solidaridad con la gente que no se puede manifestar. ¿Hay partidos legalizados? Bueno, pero es que hay otros que son ilegales. Es que el problema no es con los que están legalizados. El problema de las fábricas no es con la gente que no le despiden. El problema es con los que despiden. Y la gente que no le despiden tiene que ser solidaria con la gente que les despide. Bueno, pues la gente que se puede manifestar tiene que ser solidaria con la gente que no se puede manifestar. Pero para eso hay que empezar a reconocer que no existe derecho de manifestación, que no existe derecho de reunión, que no existe derecho de crear partidos políticos, de organizarse y de reunirse. Y que estamos todo el día, todas las organizaciones, con la espada de Damocles encima. Bueno, pues hay que hacer frente a eso. Pero hay que hacer frente a eso teniendo claro qué es lo que tenemos que luchar y por qué tenemos que luchar. Y empezar a romper con todos los vicios que arrastramos desde la época de la transición. Y sobre todo, repito, basta del lenguaje este de las restricciones o de las limitaciones y el sí pero no y el no pero sí. No hay. O sea, ¿cómo va a haber derecho de manifestación si nos van a hablar ahora 2 personas que les piden no sé cuántos años de prisión por manifestarse? Que encima que les han dado una paliza, les abren un sumario por desacato a la autoridad. Es que qué fuerte, ¿no? Qué fuerte.
Pero todo esto es que lo vemos como normal. O sea, ya nos hemos habituado a este sistema de terror, porque es terrorismo de Estado, esto es terrorismo de Estado, el Estado más normal. Hombre, que son restricciones, y una mierda restricción, ¿vale? Entonces, repito, hay que organizar la solidaridad y hay que plantearse la lucha por la defensa, pero la defensa consecuente de los derechos y de las libertades fundamentales, que eso es importante. Y habrá que volver otra vez a conquistar el derecho de manifestación, a conquistar el derecho de reunión, a conquistar la libertad de expresión, que no se puede admitir, como hemos visto en el vídeo, que haya personas que porque ponen un Twitter o tienen una página web, pues se les haya detenido, se les haya procesado y se les haya condenado, como le han condenado al Pablo Hasél por la letra de una canción. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está la libertad de expresión? O sea, ¿quién se puede expresar? ¿Quién se puede manifestar? Es aquello de que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, ¿no? Bueno, pues eso es. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y si nos tocan a dos, y te cuento, nos tocan al doble. Vale, bueno, yo con esto termino y cedo la palabra a los compañeros represaliados que...